Invitados especiales en Radio Red, Bogotá AMPM. Ahora son las 12 del día, 16 minutos, y para nosotros es un gusto contar con la presencia en nuestro programa hoy de la secretaria de Ambiente del distrito, la doctora Adriana Soto, quien nos hace el favor de venir hasta el programa y poner a la audiencia, que es lo importante, al tanto de lo que significa la gestión al frente de esta cartera distrital, pues que tiene responsabilidades mayúsculas con la ciudad, y más en estos tiempos en que temas que otrora se soslayaban y no se creían tan importantes, pues hoy cobran inusitada importancia y urgencia en la resolución de muchos de ellos, como son los temas ambientales. Señora secretaria, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muy buenas tardes. No, yo encantada de estar aquí con ustedes en los estudios de RCN Radio para hablar sobre estos temas que usted menciona. Así es, así es. Yo quisiera, yo a veces siempre le digo a la audiencia que ellos son mis confidentes, y con los entrevistados se utilizan tácticas y técnicas periodísticas que dicen a los entrevistados: cuando lleguen, empiécele por los temas más amables para después. Para Yo no, después sí, corcharlos. para después corchar. Aquí todo será amable y nada será producto de corchar, ni Listo, mucho no, menos, yo estoy porque lista. lo que se trata es, secretaria, de dar información como ustedes la manejan, lo más transparente posible y entendible posible sobre temas que generan inquietud. Claro. Y lo hablábamos un instantico antes de entrar al aire sotto voce, como dicen los italianos, fuera de micrófono, de uno de los temas que más ha tenido usted que explicar, y que yo no la voy a poner en el harto problema de repetir, sino que aquí lo resumamos y lo contextualicemos. Y es que, pues claro, es obvio que un tema que nos preocupa hoy y hacia el futuro es el agua y las alternativas para garantizarla que se necesita para el consumo en la ciudad. Y en esa búsqueda de alternativas, pues era obvio que ya hay quienes plantean que se pueda usar el agua subterránea, que si realmente es suficiente, existe o no existe, es apta o no es apta, qué se hace en la ciudad para investigar respecto a si la podemos usar y si realmente vale la pena meternos en ese negocio. Yo quisiera que brevemente, con su capacidad de síntesis, nos haga un contexto de cuál es la realidad de ese tema, aguas subterráneas en Bogotá. Aguas subterráneas en el área del distrito de Bogotá. Correcto, ¿no? En la jurisdicción nuestra. En nuestra jurisdicción. Bueno, una muy breve clase de geomorfología. Por favor. ¿Cuántos acuíferos tiene Bogotá? 3. 3. ¿Cómo están? En varias capas. El somero es el más superficial, de ese no extraemos agua. Del que extraemos agua en este momento es el de la formación cuaternaria, el cuaternario, y luego hay uno más profundo que es la formación Guadalupe. Sobre ese no estamos haciendo extracción de agua. Y aquí hay un punto importante. Está virgen, por decirlo de alguna manera. No hemos llegado. No se está usando. No se está usando. No se está usando. Ahora, el otro dato que me parece clave que la audiencia lo tenga claro es que nosotros tenemos 64 concesiones de agua vigente de pozos que se extraen de ese segundo acuífero, el que está en la mitad, es decir, de cuaternario. Esas concesiones de agua son o representan aproximadamente el 0.48% de lo que todos los bogotanos y bogotanas, de lo que usted y yo consumimos a diario de agua potable. Y ahora aprendimos con estos informativos diarios de lo que consume la ciudad. Eso va por el nivel del 16, 17 metros cúbicos promedio, diarios, ¿no? Promedio. Promedio. Esto representa el 0.48%. No resulta tan significativo. No, y no es agua potable. Es agua lo que llaman cruda. Y se usa para distintos fines industriales, en fin, mixtos. Y las concesiones que se dan, o los concesionados, los que obtienen la concesión, deben incurrir en los costos de tratamiento del agua. O sea, deben hacer inversión, claro. Tienen que hacer una inversión para poder usar el agua para los fines que ellos están solicitando, y muchas veces eso incluye pues cierto tratamiento para poderlo usar. Entonces, ¿con qué cifra quiero que nos quedemos? Sí. Con que el agua subterránea que se está usando en Bogotá en este momento son 64 concesiones. ¿Qué representa eso? El total del agua que consume Bogotá, el 0.48, con la diferencia que esta es un agua que no es tratada. No es tratada. Usted me decía, ¿y esa agua puede ser el plan B? Sí, sí, es eso. Y la respuesta es, para tomar una decisión responsable y basada en ciencia, tenemos que actualizar los estudios
que se han hecho sobre estos acuíferos para poder determinar si esa agua está en la cantidad que requiere Bogotá Ujú. y en la calidad, porque eso requerirá unos costos de tratamiento y el acueducto tendrá que definir, con base en esos estudios, si vale la pena incurrir en esos costos de tratamiento, de distribución, porque toca llevar esa agua a todos los puntos que requiere la ciudad, incluyendo el residencial. La Ujú. mayor parte del agua se consume, En está en los el sector hogares, en los hogares, claro que exactamente. sí. Entonces, necesitamos los estudios y el acueducto está avanzando en eso con el Banco A Mundial. eso iba. Hay quienes, cuando empiezan a hilar delgado sobre el tema, Señor. dicen que ya otrora, creo que ya hay que alguien estuvo haciendo estudios sobre el tema de aguas subterráneas en Bogotá y dicen, no puede ser un punto de partida estudios anteriores para enriquecer con lo que pretende hacer el distrito ahora. Usted lo ha dicho, es un punto de partida, es una línea base, pero necesitamos complementarlos con estudios más actualizados, con información más actualizada, y esa es la razón por la cual el Banco Mundial nos va a apoyar en esto. El Banco Mundial va a recoger toda la información que hay de base, incluyendo los estudios que se habían hecho en años anteriores, que tienen ya un buen par de décadas, Ujú. los estudios más recientes que han hecho, digamos, algunas universidades, como la Nacional, entre otros, y con base en eso, va a ser una serie de tomar esos datos y hacer exploraciones eh, nuevas para determinar esa Mm, cantidad y esa calidad del agua. Me llevo, secretaria, esta primera parte, entonces, esta máxima para que quede ahí en la memoria colectiva de quienes nos escuchan. No es significativo en términos de volumen el agua que estamos Exactamente. usando de manera de la capa subterránea en comparación con lo que es el consumo normal del agua que se trata en los diferentes embalses. Punto uno. Punto dos. Existe también la presunción, y no sé si será realidad, usted no lo va a precisar, respecto a lo que se paga por esa agua que explotan los concesionarios, que dicen muchos que resulta realmente muy lejana a lo que debiera ser el valor real de lo que pagaran al distrito. Eso como, porque veo y estuve mirando un poco para poder charlar con usted y entiendo que esa preocupación ustedes también la comparten y ya están elevando consultas a la órbita nacional para mirar cómo se puede modificar ese pago, esa tarifa. Sí, aquí es importante empezar por una fórmula y perdón por hacer mención de fórmulas, Sí, sí. pero la voy a tratar de explicar Lo más sencillito. de manera muy sencillita. Sí. La tasa de uso de agua tiene una fórmula que es definida por el Ministerio de Ambiente. Ujú. Esa fórmula tiene a su vez dos componentes. Uno es la tarifa mínima nacional y otro es el coeficiente de uso. Esos dos componentes de la fórmula, porque tiene muchos más, pero esos dos componentes de la fórmula son los que determinan en últimas cuánto baja de manera sustancial el precio que cobramos por el agua subterránea en Bogotá. Y ahí hay una anotación. Esa tasa de uso de agua tuvo una modificación en el 2017. Esa modificación hizo que cambiara el valor Ujú. de la tarifa mínima nacional, que la determinó el Ministerio de Ambiente en su momento, y el coeficiente de uso, que también lo determinó en su momento el Ministerio de Ambiente. Y pasamos en Bogotá de cobrar 1.150 pesos el metro cúbico lo bajaron a 28 metros el metro cúbico. Ese cambio en la fórmula que hizo el Ministerio de Ambiente en el 2017 hizo que variara el precio en un 97%. Entonces, Eso sí es significativo, significativo. sin Entonces, duda. cuando dicen que es que en Bogotá regalamos el agua, en parte, bueno, en buena parte, o en el 100% se debe a que ese precio, esa tasa de uso de agua cambió de manera significativa el valor del cobro de agua subterránea en Bogotá en el 2017 y por eso le solicitamos al Ministerio de Ambiente que cambiara tanto la tarifa mínima nacional, que está en esa fórmula de tasa de uso de agua, como el coeficiente de uso para poder cobrar con un mayor valor el agua subterránea. Ese recaudo que hoy en día está
por cuenta de que bajó el valor de la tasa de uso de agua en tan solo 23 millones de pesos Eso es promedio lo al que nos año. están pagando, le están pagando a la Al ciudad, año, al eso es año, lo que recibe la ciudad por que consumo de uso de no, agua, que no es mucho. mm, Antes de que el cambio en el 2017 por el Ministerio de Ambiente recibíamos 800, 840 millones de ujú. pesos promedio año. Esa plata se destine justamente en la restauración y conservación para lograr tener mayor cantidad y calidad de agua en estos acuíferos, entre otros a través de la restauración de los cerros orientales, que es donde se recargan Ya los voy a acuíferos. preguntarle sobre ese tema porque veo que en eso tienen un plan muy específico Así es. de recuperación de un buen número de hectáreas de los cerros orientales. Secretaria, para terminar este tema, eh, sin duda que pues ante lo que estamos viendo de la crisis climática y el tema de agua, de escasez de lluvias, etcétera, y a pesar de que en este instante no se mire con ojos muy rápidos como utilización del agua subterránea, lo que sí es cierto es que es agua que hay que mirar cómo se puede captar y cómo se puede garantizar en su permanencia en el futuro. ¿Qué se está haciendo en esa materia respecto a cómo garantizar la subsistencia de esa agua subterránea y la captación de la que nos puede llegar? Bueno, ese es un punto muy importante porque nos lleva justamente a la estrategia de restauración de los cerros orientales. Ujú, Yo me he referido a esa restauración eh, pensando, digamos, enviando el mensaje que cuando cambiemos la configuración de una extensión importante de los cerros orientales, de esas especies exóticas que tenemos, ¿no? Que son los pinos, los eucaliptos e incluso el retamo espinoso, ujú. que hacen propenso al fuego a los cerros orientales. De hecho, el Y por eso índice, nos ocurre lo que nos ocurre a lo veces, que nos ocurrió mm, a comienzos de este que año. fue Entonces, estos cerros vulnerables al fuego nos generan problemas de contaminación de aire, pero también nos generan no solamente fuego, sino que la capa de pino, esa cama de pino que generan estas especies arbóreas, como las coníferas, mm, hace que el agua lluvia que cae en los cerros no permee adecuadamente a los cerros, no se a los suelos, perdón, ujú, ujú. no se filtre adecuadamente a los ¿Qué es suelos. lo que debe pasar? Claro, entonces son suelos muy pobres, en época de sequía se secan aún más porque la poquita agua que lluvia no los alcanza a humedecer, pero además recordemos que hace unos minutos les mencioné que el punto de recarga principal de los acuíferos Mm, está en los cerros, es decir, el agua lluvia que cae allí en los cerros es fundamental que se filtre bien para que caiga en la cantidad que necesitan los acuíferos. ujú, ujú. Entonces, restaurar los cerros es fundamental para que no solamente sean menos propensos al fuego, sino puedan filtrar mejor el agua lluvia hacia esos acuíferos. Y nuestra meta es ambiciosa. ¿Y eso qué implica? ¿Cómo se está proyectando esa recuperación, esa manera de intervenir los cerros y en qué dimensiones, señora Ahí secretaria? nuestra meta es muy ambiciosa porque la forma de hacer eso es sustituyendo los eucaliptos, los pinos, las coníferas y por supuesto erradicando el retamo espinoso por especies nativas. Mm, Las especies nativas, tenemos un rango de especies nativas que no solamente nos incrementan biodiversidad, nos permiten capturar más agua lluvia, sino que hace que todo esto sea mucho menos propenso al fuego. Entonces, ahí la meta son 1.300 hectáreas. los La cerros tienen unas 14.000 más o menos, trece mil 13.000 algo, ciento cuarenta hectáreas. Estamos okey, más o menos apuntándole al diez al por diez por ciento ciento. de restauración, de sustitución por especies nativas. Okey, Y le cuento un dato. mm, Esto es récord, porque desde el 2013 en Bogotá solamente se han restaurado 317 hectáreas. La mm, meta que estamos planteando es 4 1.300, veces más, es muy ambiciosa, pero bueno, creemos o que 3 este veces. nivel de Mm, ambición es muy importante teniendo en cuenta que ahí hay un punto de vulnerabilidad frente al cambio climático muy alto y frente al punto de recarga de y nuestros y acuíferos. para comprensión de la audiencia, secretaria, insistiéndole en ese tema, la mecánica de intervención es cuál, qué es lo que se va a sembrar allí, cómo se va a hacer, cómo es la intervención in situ. Lo vamos a hacer, vamos a arrancar a hacer la sustitución en predios públicos Ujú, y en particular en los predios del acueducto. Ya tenemos 400 hectáreas identificadas allí. ujú, Y lo que hacemos es ir haciendo una sustitución muy cuidadosa y basada en ciencia. mm, Tenemos una mesa de expertos
que nos está diciendo cómo hacerlo, acompañados de un estudio que realizó la Universidad Distrital de qué especies específicas se pueden sembrar allí y cómo debe ser esa sustitución, porque uno no puede Llegar a tumbar. llegar a tumbar de una todo porque perdemos suelo. Entonces eso tiene una técnica que los científicos y los expertos conocen bastante bien y nos están apoyando para justamente intervenir Pero de lo esa que sí manera. hay que decir es que en el futuro, cuando esto esté ya en realización, la gente no se va a llamar a extrañeza si empieza a ver que hay una transformación del cerro, porque Claro, no falta quien, y recuerde que estamos en claro, Bogotá y estamos en Colombia, que diga, no, están tumbando todo esto, qué claro. desastre. No, No, eso tiene una razón de ser y debe ser de la manera más científica y técnica posible. correcto. Y por eso estos micrófonos en RCN Radio son fundamentales para que la ciudadanía vaya entendiendo el por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Es para justamente proteger a los cerros de los incendios, asegurar que el agua lluvia nutre nuestros acuíferos Ujú. y además proteger, no me lo va a creer, cuando se incendian los cerros orientales, todo ese material particular deteriora el aire de la ciudad, Calidad de aire, que es lo que le pero quiero preguntar ahora, sí. especialmente en el suroccidente de la ciudad, que es donde está la ciudadanía más vulnerable. Sin duda. Entonces, también es un tema de justicia Y de también, equidad, y de equidad. sin duda. Está con nosotros la secretaria de Ambiente del distrito, la doctora Adriana Soto. Estamos hablando de cómo se está enfrentando estos retos de carácter ambiental en la ciudad. Hablamos ya en este primer apartado de la charla sobre aguas subterráneas y la convocaré muy amablemente en el que el siguiente tramo hablemos de calidad del aire, que es otra preocupación que sin duda tenemos los capitalinos. Esto será después de estos mensajes. Ya continuamos. Ingrese a www.bogotaAMPM.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, para quienes quieren saber más allá de las noticias. BogotaAMPM.com. En Radio Red, nuestros oyentes son protagonistas. Son las 12 del día, 35 minutos, charlas de miércoles, Radio Red RCN, hoy hablando del ambiente en la ciudad, con la titular de la cartera de ambiente en el distrito, la doctora Adriana Soto. Ya usted denunció uno particularmente de las causas de por qué a veces con alguna continuidad se enrarece el aire de Bogotá, afectando particularmente a los más vulnerables, en este caso el suroccidente. Correcto. Y es que cíclicamente pasamos por altas y bajas en la calidad del aire que respiramos en Bogotá. Mire, me tomé el trabajo, que no es trabajo, es deber periodístico, de ver reportes recientes de los últimos días del índice bogotano de calidad del aire y riesgo en salud. Ujú, El más reciente hablaba de que hay varios niveles de riesgo regular en varias estaciones ujú. y otros de carácter moderado. Lo que me lleva a preguntar es, ¿qué calidad de aire en suma y de manera general estamos respirando los bogotanos? Pues mire, el suroccidente de la ciudad es la zona de la ciudad de Bogotá que tiene el índice de calidad del aire más bajo, sistemáticamente. Y con todo lo que esto implica para la salud y la esperanza de vida de quienes viven y trabajan allí. Allí se concentran el 35% de las emisiones de material particulado, 2.5, que es ese material fino, yo lo Más llamo el finito, casi que enemigo, imperceptible. como el PM10 igual. Sí, sí. Yo lo llamo el enemigo invisible, Mm, porque uno va al suroccidente y dice, yo aquí no veo nada grave, aquí no hay ningún enemigo y sigo mi vida. ujú. Sin embargo, está allí y hace mella en la salud. Hace mella en la salud de los más vulnerables, los niños, las personas con enfermedades Respiratorio. respiratorias, los adultos mayores, en fin, hace mella y se va acumulando hasta que empieza, digamos, a volverse más visible el impacto. Lo que queremos es tener estrategias para disminuir sustancialmente esas emisiones de material particulado, especialmente en el suroccidente de la ciudad. Ujú, Y para ello tenemos unas estrategias, son varias estrategias. ujú. A mí me emociona hablar de ellas porque unas son las zonas urbanas por un mejor aire. Esa es una estrategia que ha funcionado bien en otras ciudades del mundo. Ya hay experiencias exitosas, En pues. Londres. Ok. Y en Bogotá vamos a tener 2 zonas urbanas por un mejor aire en el occidente de la ciudad. Muy posiblemente las 2 estarán en el suroccidente. De hecho, ya hay una que Ujú. declaramos de esas 2 en Voz Apogeo, en el área de Voz Apogeo. Sí. Esas zonas urbanas permiten
acciones intersectoriales, es decir, nos vamos a unir con movilidad, con el jardín botánico, con la unidad de malla vial. En fin, es una intervención intersectorial de distintos actores que van a permitir mejorar progresivamente la calidad del aire en esta zona de la ciudad. ¿Y en qué consisten estas acciones Sí, intersectoriales? Entonces le explico. Lo primero, la pavimentación de vías destapadas. Nuestros inventarios de emisiones de material particulado nos están mostrando que hay 2 fuentes claves de emisión en este momento en Bogotá ¿qué son? que están bajo el control de la ciudad. Ujú. Uno, las vías despavimentadas, porque cuando los carros transitan por allí, Las nubes de polvo. exacto, eso es material particulado Ok, y afecta claro. a la salud. El otro componente son los vehículos de carga y las volquetas. Ya no es el transporte público porque Bogotá dio un salto cuántico en mejorar su flota de buses, Claro, en donde esa ya apuesta a lo eléctrico, por esa apuesta a ejemplo, lo eléctrico, al gas. exacto, digamos, a tecnologías que son mucho más limpias. Mm, Ahora lo que nos muestran los inventarios son vías despavimentadas y transporte de carga y volquetas. ujú. Entonces, en las sumas, vamos a tener unas estrategias que le apuntan a pavimentar las vías, a redireccionar el tráfico de vehículos de carga fuera de estas zonas, de estas sumas, Ujú. al aumento de áreas verdes. Está probado que las áreas verdes, la renaturalización, más parques, ¿no? Ayudan a mitigar las emisiones de material particulado, pero muy importante, las islas de calor. La mayor parte de las islas de calor de la ciudad, porque esa zona de la ciudad, el occidente de la ciudad y particularmente el suroccidente está endurecido, lleno de pavimento, de concreto. Eso hace que allá tengamos, cuando hace calor en la ciudad, mucho más, temperaturas más altas, Ujú. y esas islas de calor lo que hacen es que nos deterioran también la calidad del aire. Entonces, cuando reverdecemos, cuando llenamos de verde, nos ayudan a mitigar esas islas de calor, pero también a mitigar las emisiones de material particulado. Ujú. Entonces está el reverdecimiento. Ujú. También vamos a tener un sistema de vehículos de carga urbana eléctricos para vehículos de carga, para que esos vehículos de carga en esas sumas hagan el cargue y descargue y no tengamos vehículos de carga que son contaminantes Ujú. en esas zonas urbanas. Y vamos a tener un sistema de transporte con buses y bicicletas eléctricos para que los habitantes que van a estar en esas zonas urbanas por un mejor aire puedan llegar en ese transporte sostenible Ujú. a los portales de Transmilenio. Eso último que usted señala, doctora Adriana Soto, me lleva a preguntar algo que generalmente no se pregunta, y menos desde el ámbito periodístico, porque tenemos la tendencia de preguntar lo que la ciudad debe hacer por los ciudadanos, pero muy poco lo que los ciudadanos también pueden aportar. Y yo creo que en tema de calidad del aire, los ciudadanos también tenemos en comportamientos cotidianos mucho que ofrecer a la ciudad, ¿o no? Como el comportamiento del agua, Por ejemplo. igual. El comportamiento con respecto a la calidad del aire es, por supuesto, movilizarse con transporte sostenible Claro. y por eso vamos a tener esta disponibilidad en esas zonas urbanas con un mejor aire. Entonces, usen, el llamado a la ciudadanía es usen esos medios sostenibles que no contaminan, pero por otro lado, cuando desde el distrito hagamos las alertas por mala calidad del aire, Ujú. tomar en cuenta las recomendaciones que hacemos allí. Y que a veces pueden llegar a ser, vea, los niños menores de 5 años, mantengámoslos, y la secretaria de Educación en eso ha sido, digamos, ha sido muy activa y receptiva a estas recomendaciones. Los niños que van al colegio en el suroccidente, cuando hay mala calidad del aire, pues los niños no salen a jugar al patio si tenemos declarada una alerta. Claro. Se mantienen en los salones para proteger su salud, para proteger sus pulmones. Ujú. Entonces, el llamado es Por ejemplo, movilidad sostenible y cuando declaremos alertas por ser mala calidad del juiciosos aire, del ser cumplimiento. juiciosos, muy juiciosos, porque este enemigo invisible no se ve y lo que no se ve, pues no se siente. Y dirán, pues sí, declararon, pero yo no me siento mal. Mm. Hacerlo porque esto tiene impactos en mi Sí, salud. incluso yo, la verdad, me persigno, por ejemplo, cuando están en esas declaratorias de emergencia y la gente sale a trotar como si nada, como si la ciudad siguiera su curso regular y no, estamos en un momento que merece autorresponsabilidad, ¿o no? Así es. Sin duda, No se ve, no se siente, pero genera está, impacto. impacto.
Correcto. Bien, voy a hacer una última pausa para entrar ya en el último tramo de esta charla con la Secretaria de Ambiente para varios temas variopintos, como decía un amigo periodista. Y es que vamos a llevar de propuestas a la reunión de COP16 en Cali. Ya vamos a hablar de eso al regreso Ok. y vamos a hablar, si le parece, también de generalidades de lo que se logró conquistar para el tema ambiental en el plan de desarrollo, que me parece que es bien Maravilloso. interesante. 12:43, pausa y ya entramos a la última parte de esta charla de miércoles hoy aquí en Radio Red RCN. Volvemos. Bogotá AMPM. En la red de Radio Red RCN 970 AM. Invitados especiales en Radio Red Bogotá AMPM. Son las 12 del día, 45 minutos y vamos ahora a hablar de esta gran expectativa que hay frente a un tema que va a convocar a la comunidad mundial alrededor de lo que es el tema ambiental, la urgencia, la prioridad en la agenda de cualquier gobernante, lo que vamos a llevar a COP16. Bueno, pues primero, esta es una reunión muy importante para Colombia. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Ujú. Y esa biodiversidad en un 10% está concentrada en Bogotá. Mire ¿Quién usted, lo pensaría? Que un centro buen dato urbano, ese. que una ciudad como Bogotá tenga esos vecinos inesperados. Entonces, la apuesta que va a llevar Bogotá es una apuesta innovadora. Ya hemos mencionado varios de los elementos ¿Sí? que vamos a llevar allá, que nos generan una menor contaminación, como lo mencionamos anteriormente, Sí. una mayor biodiversidad y por lo tanto una mayor resiliencia al cambio climático, una Bogotá mejor preparada para el cambio climático. Y es que la pérdida de biodiversidad no es solamente la pérdida de fauna y flora, es la pérdida de ecosistemas. Y cuando uno pierde fauna, flora y ecosistemas, pierde servicios ambientales claves como el agua, como la calidad del aire, ¿no? Como suelos que son fundamentales para que se filtre el agua y llegue a los acuíferos. Entonces, la crisis de pérdida de biodiversidad que tiene el planeta en este momento es una cara de una moneda en donde el otro lado de la moneda es la crisis climática. Ujú. Cuando perdemos biodiversidad nos volvemos más vulnerables al cambio climático. Hay Todas una las correspondencia de esos dos fenómenos, sin están duda, íntimamente ligados. relacionados. Sí. Perdemos biodiversidad, más vulnerabilidad al cambio climático. Más contaminación, más vulnerabilidad al cambio climático. Las apuestas de Bogotá en ese sentido es en agua, en suelos y en biodiversidad, en agua, en suelos y en aire tenemos Ujú. una serie de estrategias, hemos mencionado ya varias en suelos y en aire, Sí, nos falta agua, sí, aquí en este micrófono, sí. y eso nos va a ayudar a reducir la contaminación, a aumentar la biodiversidad, y la biodiversidad es fauna, flora, pero también servicios de regulación, como regulación del aire, con los bosques urbanos, con la renaturalización del suroccidente, con la restauración de los cerros orientales, servicios de regulación de aire, de agua, y por lo tanto una mayor, nos vamos a encontrar mejor preparados para enfrentar el Ujú. cambio climático si logramos adelantar estas No acciones. quiero dejar la tarea incompleta. Hablemos del agua. ¿Hablemos del agua? ¿Sí? Otra vez. Sí. Muy bien. Entonces, ya hablamos de qué vamos a hacer para asegurar que el agua lluvia se filtre Sí, en los acuíferos. sí, sí. Pero la mayor parte del agua que consume Bogotá viene de los embalses del sistema Chinganza, 70%, y luego un porcentaje viene del sistema norte, de los embalses del sistema norte, Tibitoc, Tibitoc. y otros del sistema sur, Ujú. del lado de Sumapaz. Resulta que los embalses, como usted mencionaba al comienzo del sistema Chingaza, no se están llenando con la velocidad que Que requerimos. necesitamos, sí. Son vulnerables a la sequía porque dependemos del bioma amazónico. Si el bioma amazónico se afecta por la deforestación, este año tenemos la triste noticia anunciada por la ministra de Ambiente que tuvimos un incremento en la deforestación en la Amazonía colombiana del 40% en este primer trimestre del año. Mm. Eso quiere decir que esos ríos voladores no llegan, digamos, con el mismo volumen a Chingaza, y eso habría que analizarlo, estar explicando el porqué de la reducción, de parte de la reducción de las Ujú. precipitaciones allí. Entonces hay un vínculo muy claro, directo entre Chingaza y la Amazonía. Y entonces nuestra apuesta es el
Chuza está en un páramo, Ujú. está en un parque nacional natural, eso es una medida de protección fantástica, pero nos vamos a ir a hacer restauración y conservación de las cuencas críticas, Estratégicas. estratégicas que abastecen de agua a los embalses del sistema norte, Ujú. porque esas cuencas están degradadas y deforestadas. ¿Por qué? Por Urgen una intervención. procesos de producción agrícola y pecuaria que degradan y deforestan. Nosotros, para poder hacer intervenciones allí, para poder hacer inversión en recursos públicos, vamos a declarar esas cuencas como cuencas de importancia estratégica para el abastecimiento de agua. Y eso nos permitirá hacer inversiones cercanas a los 24.000 millones de pesos. ¿Para qué? De la mano de más de 2.300 familias campesinas, cambiemos esos sistemas productivos para poder conservar las coberturas naturales de las cuencas abastecedoras de agua, en donde ganan, porque estos sistemas productivos generan en los campesinos mayor productividad y mayores ingresos, pero gana también Bogotá porque cuencas mejor restauradas y mejor conservadas nos generan más agua para los embalses en el sistema norte y de mejor calidad porque tienen menos sedimentos, lo que hace que el acueducto tenga que tener menos o invertir Trabaje menos menos en la costes. potabilidad. Exacto, Claro. costos de tratamiento de Mm. esta calidad del agua por sedimentos y también alarga la vida útil de los embalses. Que esa es una noticia muy importante. Me parece que hay que darle bastante visibilidad porque, claro, responde a una de las inquietudes que tienen todos y es cómo maximizamos la posibilidad de retener aguas en Así los es, embalses. así es. Bueno, le había hecho la invitación a que hiciéramos una rápida mirada de lo que usted quiere destacar le va a servir a la ciudad en materia ambiental de lo que lograron conquistar en esa aprobación del plan de desarrollo. La alianza que tuvimos con el Consejo para sacar buena parte de los temas que estoy mencionando, que he mencionado Ujú, acá, ujú. en que fueran parte del Plan Digital de Desarrollo, fueron fundamentales. Y le voy a mencionar uno, por ejemplo, el reverdecimiento, la renaturalización de las columnas de la línea 1 del metro. Mm. Esa línea 1 del metro va a pasar en buena parte por el suroccidente de la ciudad, que ya recordemos tiene la peor calidad. Población más vulnerable, sí. Exacto, con la peor calidad del aire. Mm. Vamos a cubrir de especies nativas, de enredaderas nativas, esas columnas del metro, y esto va a ayudar a mitigar las emisiones del aire que generan los vehículos que transitan por allí. Porque la línea metro sí nos reduce de manera importante las emisiones. De hecho, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen de manera sustancial gracias a la línea 1 del metro, se reducen en 8%. Eso es sustancial. Es una gran apuesta de mitigación de gases de efecto Ujú. invernadero. Y esa manera de vestir las columnas, por decirlo de Claro, alguna manera, hace que tenga una mirada mucho más amable una obra que por su claro. característica tiende a ser dura, ¿no? Y nos generan además más biodiversidad, más Claro. aves, más, en fin, Mm, es un gana-gana, es amable ujú. desde el punto de vista visual, nos ayuda a mitigar emisiones de material particulado de otros vehículos que transiten por allí, Mm. pero además nos generan una mayor biodiversidad. Es de nuevo una apuesta a menos contaminación, más biodiversidad, más resiliencia al cambio Qué climático. bueno. Y eso fue una gran apuesta es una gran apuesta del Plan Distrital de Desarrollo. La otra gran apuesta es Foncarga. Mm. Foncarga es un fondo para el ascenso tecnológico de los vehículos de carga con más de 15 años de fabricación. Recordemos que esos vehículos de carga son los que más generan material particulado en la Los que ciudad, más contaminan para, sí, sí, de fuentes móviles, son sí, sí, fuentes sí, fuentes móviles, móviles, sí. y esos pueden aplicar a este fondo para convertir, o sea, 15 años de fabricación, ¿Sí? menos de 10.5 kilogramos, que por supuesto estén matriculados en Bogotá. Claro. Esos vehículos de carga pueden aplicar a Foncarga para poder hacer la conversión a eléctricos. Ah, Y las volquetas, mm, donde no hay mucha opción en el mercado todavía de vehículos eléctricos, vehículos dedicados eléctricos, no, no. pueden también aplicar a Foncarga. Las características es que también tengan más de 15 años de fabricación y el ascenso va a ser hacia gas ¿Y, natural con estándar de emisión Euro y eso 6. cuándo puede empezar ya? Foncarga está ya en proceso de estructuración y esperamos que a final del año empiece a operar y va a tener recursos mixtos
va una inversión del distrito de $5.6 millones, pero esperamos con esos recursos jalonar fondos mixtos, tanto de cooperación, banca multilateral, pero también fondos privados. Bueno, mi enemigo es el tiempo, se me terminó. Aquí pudiéramos charlar otro rato, pero usted también tiene más ocupaciones. 2 preguntas de índole personal. Sí. Una, que me quedó en la inquietud mientras la estuve escuchando muy atentamente. ¿Usted usted ha trabajado en universidades como profesora o no? No, todavía no. Como Pero, alumna, pero como varias alumna, veces, sí. pero le cuento que lo hace muy bien y no por sobar Pues chaqueta. me han enseñado eso. Y Entonces, 2, perfectamente podría ser usted una excelente anchor woman, una presentadora, tiene una excelente voz, muy ¿en serio? radial, muy microfónica. En serio. No, Se bueno, lo digo ya al cierre, me pues, como llevo, me en llevo, serio. no, Escúchenla, escúchenla y no, pues me acaba de subir tenemos el ego. tenemos buen oído los que llevamos tantos años trabajando en radio. Se agradece el comentario. Muchas gracias y bueno, ahí sí el futuro dirá. Secretaria, gracias por venir, muy amable. Muchísimas gracias. Vale, que esté muy bien. Pasó en charlas de miércoles la doctora Adriana Soto, secretaria de Ambiente del Distrito. Un podcast que resumirá todo lo que nos ha charlado hoy. Lo van a tener ustedes en nuestras redes sociales. En Twitter o en X estamos como @BogotáMPM. Lo van a tener en nuestro canal dedicado de YouTube, Bogotá MPM, y también vamos a tener capsulitas en nuestra red de Instagram. Y en el portal bogotaAMPM.com tendremos todo lo que nos ha contado hoy en materia noticiosa la Secretaría de Ambiente. A ustedes gracias. Mañana, jueves, recuerden que estamos con las noticias y nuestro programa institucional de Banti al aire, como todos los jueves. Hasta ese momento, gracias. Buenas tardes.